Aplicaciones en dermatología. Ahora vamos a ver qué nos puede aportar esta técnica a nosotros como dermatólogos. Por un lado, en oncología cutánea, sobre todo el diagnóstico y delimitación de tumores. Ahí nos aporta bastante, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿no? Respecto a las enfermedades inflamatorias cutáneas, podemos ver la inflamación cutánea y podemos valorar los distintos patrones de inflamación cutánea, aparte de cuantificar esa información. Este es un campo también en desarrollo, muy interesante, y al que os animo a que os asoméis, os acerquéis para que veáis qué os puede aportar en vuestra clínica diaria. Y desde el punto de vista de la estética cutánea, la ecografía cutánea nos permite evaluar rellenos, sobre todo, y evaluar cuestiones tan complejas como el cutáneo. Vamos a la parte de oncología cutánea, diagnóstico de tumores. La ecografía nos vale para interpretar estas lesiones subcutáneas que somos capaces solamente de palpar. Nos da una imagen clara de lo que tenemos solamente debajo de la piel que podemos palpar, y vemos claramente qué podemos tener debajo de esta exploración clínica al tacto. Es decir, nos hace pasar del ver solamente, del palpar solamente, al ver y palpar. Con la elastografía ya podemos palpar por dentro. Es indudable la utilidad que tiene la ecografía en las lesiones vasculares, para caracterizarlas, en los tumores cutáneos para estadiarlos localmente y regionalmente, y una aplicación muy interesante es la valoración de respuesta a tratamientos no quirúrgicos recientes como la terapia fotodinámica o los nuevos tratamientos como el Picato o la Aldara o otros tratamientos como Salarace. Tampoco recibo ningún honorario por ninguna de estas casas. Podemos evaluar estos tratamientos, por eso he dicho todos. Y luego, por otro lado, en el seguimiento y detección de recidivas precoces. Muchas veces no sabemos si ha quedado tumor, y la ecografía, a partir del tercer mes, nos puede hacer ver si ha quedado algo de tumor, sea en tratamientos quirúrgicos como en tratamientos quirúrgicos. Vamos a ver las características más frecuentes de los tumores benignos. Vamos a empezar por el tumor benigno más frecuente, que es el quiste. El quiste es una lesión dermosubdérmica hipoecoica comunicado habitualmente con el exterior a través de una zona que se llama punctum. Se caracteriza también por una serie de artefactos, dos fundamentalmente, que son las sombras acústicas laterales y el refuerzo posterior. Eso caracteriza a las lesiones quísticas en general y a los quistes epidermoides también. Vamos a ver un ejemplo. Vemos una lesión hipodérmica hipoecoica con ese refuerzo posterior. Aquí vemos el punctum de salida, lo que está señalando la flecha. Mirad este quiste que perfecto, que redondo, con un contenido heterogéneo, como hemos visto antes, ¿vale? Y con esos dos artefactos que caracterizan a las estructuras. Cuando el quiste está inflamado o alterado, podemos ver aumento de flujo alrededor, ¿vale? Y ese quiste tan perfecto, tan redondo, ya deja de estar tan bien delimitado y pasa a ser, pues eso, como si fuera un tubo de pasta de dientes que estuviera en la últimas. Otro tumor muy frecuente es el lipoma. El lipoma se caracteriza por ser una tumoración hipodérmica que es distinta en consistencia de la grasa que lo rodea. Hay veces que los lipomas son hiperecoicos, hay veces que los lipomas son hipoecoicos y hay veces que los lipomas son isoecoicos. A veces tienen una pseudocápsula, otras veces no la tienen. Sí que es verdad que es muy frecuente ver unas líneas horizontales hiperecoicas que corresponden a esa grasa más compactada que presentan los. ¿Para qué nos vale la ecografía de los lipomas? Para localizar estos lipomas. Sabemos, todos los que operamos, todos los que hacemos cirugía, sabemos que hay veces que los lipomas se encuentran en planos intramusculares, lo cual nos dificulta en la cirugía. Saber esta información de antemano nos puede ayudar para esta cirugía. Aquí lo tenemos, ¿no? Este sería el lipoma, más hiperecoico que las líneas, que la grasa que hay alrededor, esas líneas horizontales que hemos visto, y cómo está comprimiendo el músculo. Lo vemos el músculo como está siendo comprimido por el lipoma. En la parte superior, la epidermis. Este es un ejemplo de lipoma subfrontal. Teníamos el músculo frontal
sobrelevado por el lipoma, veis las líneas horizontales, ¿vale? Y lo que vemos en la parte inferior de la imagen es el hueso frontal. Ese lipoma frontal pues va a requerir que abramos el músculo frontal para verlo. La queratosis seborreica es una lesión epidérmica muy frecuente, totalmente epidérmica. A veces tiene zonas hipoecoicas en su interior, pero se caracteriza por esa limitación o esa horizontalidad que presenta en el plano dermoepidérmico superficial. Ahí tenemos una imagen clínica de queratosis seborreica, con este engrosamiento de la línea de epidermis, típico seborreica. El dermatofibroma. El dermatofibroma es una tumoración dérmica mal definida que en sus formas más frecuentes podemos ver de manera. Vemos una zona hipoecoica que ensancha la dermis, con ausencia de flujo. Estamos hablando del dermatofibroma típico. Luego hay variantes del dermatofibroma, más o menos vascularizadas, más o menos hipoecoicas, pero el dermatofibroma típico. Hay otro tumor interesante, sobre todo en niños, en dermatología pediátrica, que es el pilomatricoma o pilomatrixoma, que se caracteriza por varios elementos. Por un lado, hace una zona hipoecoica alrededor de la lesión, o signo del halo, y en su interior podemos encontrar calcificaciones que nos van a dejar una sombra acústica. Aquí vemos una imagen clínica con una imagen ecográfica. Hay veces que los pilomatricomas están intensamente vascularizados, incluso hay gente que los puede llegar a confundir con imágenes